¿Qué tal? Excelente noche, qué gusto que nos acompañan en un programa más de A Fondo. Alejandro, Rubén, con nosotros presentes. Vamos a analizar varios temas que están en la agenda, oye, que necesitan, bueno, ver desde otros puntos, ¿no? Para tratar de entender un poquito lo que está ocurriendo. Ale. Sí, con gusto. ¿Qué tal, Lidia? Rubén, un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches. Pues mira, yo creo que hay varios temas. Creo que el primero de ellos puede ser lo que está ocurriendo con nuestra política exterior, ¿no? La gira de la presidenta y... Hoy es la primera vez que sale, ¿no? Es la primera, Según... o la segunda, no, la primera, ¿no? La segunda, creo. La segunda, Sí, creo okay. que sí, la segunda, pero vaya, el hecho de que se haya dado esta gira en torno también a algo que estaba en la opinión pública como un escándalo de lo que se hace con las embajadas, ¿no? Y el caso de Marcelo Ebrard y el hecho de haber tenido a su hijo como huésped en la embajada Pero eso no pasa británica. nada, ¿no? ¿Cómo dijo? Sí, no, no hay ningún delito, no hay ningún, sí, eso no es ningún pecado, casi. Cuando su partido es el principal en estar moviendo el tema de nepotismo. Así ¿no? es, el nepotismo por un lado, pero creo que lo más grave en su caso es el uso de recursos públicos para beneficio personal, que se llama peculado, es un delito que se llama peculado. Entonces, por más que quiso en su momento justificar este asunto Marcelo Ebrard, diciendo que es un padre abnegado, ¿no? Prácticamente eso fue lo que nos quiso decir, y que por la preocupación de tener a su hijo en Gran Bretaña con bien y demás, pues qué más da utilizar los recursos públicos de la embajada británica para poder darle a su hijo las comodidades suficientes para que estudie por allá durante un rato, algo así como 6 meses. Y bueno, esto nos mueve a varias cosas por comentar. En primer lugar, el tema del delito de peculado, eso es un delito y es peculado. Marcelo Ebrard había sido muy cuidadoso con respecto a sus pasos, tanto por la Cancillería, al haber sido el secretario de Relaciones Exteriores en época de Andrés Manuel López Obrador, y ahora como secretario de Economía, pues había tenido, al menos siempre salía en las notas nacionales, siempre proponiendo, siempre avanzando en lo que son sus temas. Sin embargo, esto que se acaba de dar a conocer, ciertamente le da un raspón, y un raspón fuerte. Ahora, ¿de parte de quién? Creo que es otra pregunta. ¿Quién filtró esa información de que estuvo ahí su hijo en la embajada? Y yo creo que ya es parte de lo que vamos a comenzar a ver ya en el futuro de estos... Interno. Exactamente, ¿no? sí, de los trancazos a nivel interno, porque muchos ven también, así como ven a García Harfuch, a Omar García Harfuch como posible candidato de la presidenta, también está el otro grupo que ve en Marcelo Ebrard un posible candidato a la presidencia de la República. Entonces, han comenzado ya los golpes, y eso evidentemente es una filtración. Se dio la filtración de la información, y por supuesto, bueno, pues de las cosas que a veces los mexicanos no nos enteramos y que terminan por ser delitos cometidos por funcionarios públicos. Pero bueno, finalmente nos enteramos sea por una filtración o haya sido como haya sido, pero ya nos enteramos de este asunto. Pero justo aquí en tema político no hay coincidencias, claro, ¿no? Y si el nombre de Ebrard, incluso en la elección pasada, también sonaba, ¿no? No dudo que en esta ocasión sea lo mismo, pero si ya comienzan como a estarlo picando, es como, ni te vayas acercando, güey, ¿no? O sea, vele bajando. Bueno, así lo interpreto yo. ¿Rubén? Sí, no, por supuesto que no es una coincidencia, ¿no? Por supuesto. Y además lo exhiben a nivel nacional en la mañanera. Claro. ¿No? O sea, y me parece que sí lo tomaron de sorpresa porque pues no había preparado el discurso. Lo que dijo fue lo que en ese momento surgió y sí, la exhibición fue enorme, ¿no? Eso me recordaba lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto con el exdirector de Conagua, ¿se acuerdan? Cuando tomó un helicóptero que usó para un fin de semana con la familia. Sí. Se supo de ese uso personal y el señor renunció. Sí. O sea, y renunció al día siguiente. Entonces dice, a ver, ¿cuál es
el nivel de política que tenemos hoy en día, ¿no? En que independientemente de los hechos, ahora ya llegamos a tal nivel de cinismo, ¿no? Que ya no importa lo que está pasando, finalmente la realidad está superada por un velo de eso, de cinismo, ¿no? Porque entonces Marcelo lo que hace es reconocer el hecho delante de la presidenta de la República, y la presidenta de la República lo ignora en el sentido de que no pasa nada, pero seguramente hay mucho de trasfondo. Entonces, ¿a qué nivel de manejo político estamos llegando ya, ¿no? Son dimensiones distintas, ¿no? O sea, hay países, sobre todo los europeos, en donde gente que ha gastado para comprar chocolates con dinero público, lo exhiben y se van. Y este señor, con el mayor cinismo del mundo, dice, pues sí, o sea, sí lo hice, y da una explicación ahí muy infantil. Y la presidenta de la República lo soporta, ¿no? Entonces, creo que eso ya son otras cosas, ¿no? Oye, por ejemplo, eso, no sé cómo hubiera sido la mejor reacción de la presidenta en ese momento. Supongo que en ese momento también la agarraron en curva, ¿no? Y lo mejor que hizo fue como tratar de, no, todo está bien, todo está tranquilo. Es lo que, bueno, yo veo. Da la apariencia. Exactamente. ¿No? Da la apariencia, pero al final de cuentas dices, a ver, ¿qué es lo que se está moviendo ahí alrededor de este círculo en donde están los golpes bajos? ¿Y quién protege entonces a la figura presidencial, ¿no? Exacto. O sea, ya no hablemos de la persona. Ajá. ¿En dónde queda la figura presidencial? Que ya al final de cuentas, bueno, la presidenta, desde que llegó a ser presidenta, pues sabe con qué reglas no escritas le pusieron, Sí. a qué personajes le incrustaron ahí, entre otros Marcelo Ebrard, pero están también los Monreales, los Adán Augustos, los Noroñas. Yo creo que es la mayor muestra de cinismo, ¿no? Sí, en ese sí, momento, sí. el Adán Augusto. Sí, claro, sea, exacto. ¿qué pasa? Entonces ahí hay un pacto de origen que es un pacto de impunidad. Y entonces, pues la presidenta se ve obligada a cumplir con ese pacto de impunidad. Ustedes, bueno, si los cachan cometiendo algún delito, a ti, Adán Augusto, a ti, Ricardo Monreal, a ti, Fernández Noroña, Marcelo, si los cachan cometiendo algún delito, no se preocupen, yo aquí los protejo. Para eso nos dejó el señor que está en Palenque, a cuidar el changarro y a cuidar la unidad, y en esa unidad, pues por supuesto, pues ustedes a lo mejor van a cometer algún delito, y yo aquí como presidenta yo los cubro. Ese es un pacto, es un pacto de origen que lamentablemente la presidenta no se va a poder quitar, no se lo va a poder quitar, y va a tener que aguantar esto. Ahora, estamos viendo ya también que, por otra parte, ha habido investigaciones ya por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la propia Secretaría de Hacienda contra otros personajes de menor nivel, pero que también han estado metidos en la propaganda del nuevo régimen, el caso de Pigmenio Ibarra, por ejemplo, y el caso por ahí de algunos otros en los cuales han tomado ya la decisión de ahora sí cobrarles el dinero que deben. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega la presidenta, pero lo cierto es que por lo menos a los personajes que participaron con ella en ese juego de corcholatas, ¿no? Que en el que finalmente Claudia Sheinbaum terminó por triunfar, esas reglas que se establecieron ahí de origen, pues creo que Claudia va a arrastrarlos de aquí hasta que salga de su presidencia, o por lo menos que pase el tiempo para que se lleve a cabo o no, dependiendo de las circunstancias, la famosa revocación de mandato. Entonces yo creo que ahí podemos ir encontrando las razones por las cuales la presidenta, pues sí, ándale Marcelo, discúlpate, búscale algún discurso, yo aquí te cubro, ándale, a ver con qué cuento le sales a la gente, y ya sabes que la gente, pues del 50%, pues nos cree todo lo que nos dice, órale, échale, ándale. Porque sí, o sea, mentira no es, sale. No, porque además él lo admite. Sí. Él lo admite. Lo que sí es mentira es decir que eso no es delito. No, sí es delito. Eso sí es delito.
Totalmente. Y por eso, repito, es un pacto de impunidad. Cometan los delitos, si los cachan, pues yo aquí los protejo. Sería lo que la presidenta es el mensaje que está mandando la presidenta con el hecho de que en su propia mañanera fue Marcelo Ebrard a decir, esto no es delito. Un padre abnegado, pues, ¿por qué va a ser delito? ¿Qué es eso? Oigan, y hablando de impunidad, ya escalando un poquito más hacia nosotros en Puebla. Fin de semana estuvo violento, estuvo movido. Tuvimos una balacera en el Mercado Morelos, de nuevo el Mercado Morelos, ¿no? Foco rojo de violencia, de inseguridad. Hace unas semanas fue en el cateo donde encontraron restos humanos ahí, ¿no? Entonces, sí, esta presunta relación con uno de los cárteles más pesados que tenemos en el país. Entonces, este foco rojo y aparte la detención del líder huachicolero buscado por tanto tiempo. Sabíamos, hace unos años Puebla era el número 1, ¿no? En robo de combustible. Ya según las cifras, el año pasado bajamos al lugar número 10. Pero continúa presente. Yo recuerdo perfecto cuando empezaba justo a reportear, estaba el tema del Triángulo Rojo. No, hombre, ahí era, y que los halcones y muchísima información al respecto en el Triángulo Rojo. De ahí empezaron las acciones, ¿no?, a emprender, pero no significó que se terminara, sino que se fue desplazando después a la Sierra Norte. Y fue donde también comenzaron a operar. Entonces, ¿les parece? Platicamos del Bucanas, la detención del Bucanas. ¿Cómo ven esta detención? ¿Qué mensaje hay detrás? Porque normalmente pasa eso. Rubén, inicio contigo. Pues mira, el detalle está en que si bien Puebla hace algunos años estaba en los primeros lugares del huachicol, hoy está en el 10º, no es tanto que Puebla hubiera bajado. El problema es que hay otros lugares que han subido y vaya, el ejemplo más claro es el huachicol fiscal, ¿no? O sea, vamos, no podemos confiar en que en Puebla el problema fue controlado. El problema simplemente se trasladó, ¿no? Se trasladó de una región a otra región dentro del mismo estado y el volumen de operación de estos grupos criminales ahora es opacado por otros grupos que ya son grupos internacionales. Lo que sabemos del huachicol fiscal, pues es un movimiento internacional, ¿no? Este movimiento del combustible movido a través de buques, bueno, pues supera por mucho lo que nosotros conocíamos aquí en el Triángulo Rojo, ¿no? O sea, entonces vamos, esta idea de que, pues sí, ya estamos en el 10º lugar, bueno, entonces pudiera haber mayor control en Puebla. No. El problema es que hay otros que han crecido demasiado, ¿no? Exactamente. Entonces, pero el problema sigue existiendo. Entonces, qué bueno que se identifique a una persona como el Buchanan ahora, pero ¿quién es ahora el líder de la otra región, de la Sierra Norte, ¿no? Seguramente hay otro, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuándo nos van a dar a conocer cómo opera esa maquinaria de la Sierra Norte? Pues bueno, eso falta. Sí, falta. Y yo creo que aquí, complementando lo que dice Rubén, el hecho de que hayan tardado 10 años en capturar al Bucanas, porque el Bucanas está desde hace 10 años, habían emitido ya su ficha correspondiente, e incluso por ahí recuerdo que hubo diferentes anuncios en los cuales pagaban hasta 5 millones de pesos por la localización, por información para localizar al Bucanas. 10 años tardaron. Entonces, sí, ciertamente no es que haya bajado la intensidad del robo de combustible en la región, sino que más bien se trasladó a otros lugares y ya sabemos el escándalo de la gente de la Marina que estuvo involucrada en el robo de combustible. Oye, ¿y el Bucanas fue policía? Sí, exacto, sí, pero precisamente, y estamos hablando de hace 10 años, es decir, hace 10 años, ¿quién estaba gobernando aquí? Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle. Entonces, bueno, ya entraba ya por ahí más o menos Gali. Pero digamos que el que tenía el control político del Estado, pues era Rafael Moreno Valle.
Y recordarán que en aquellos tiempos nos enteramos de que un funcionario de la policía estatal era el que custodiaba las pipas o los cargamentos de combustible que circulaban en aquella ocasión. Entonces esas acciones funcionaron, en tema de erradicar el robo de combustible. No, ni mucho menos. Pero digamos que lo que hizo el Bucanas durante todo este tiempo, 10 años, ¿verdad? Y lo que ocurrió después en donde funcionarios de la Secretaría Marina estuvieron involucrados, pues hace ver al Bucanas como un niño de pecho, diría López Obrador, ¿no? Cuando hablaba de los corruptos. No. Entonces, creo que el hecho de que en este momento, que creo que es la pregunta principal, ¿por qué hasta este momento? ¿Por qué 10 años después? Bueno, yo considero que siguen las presiones con respecto a que el gobierno tiene que ir por personajes, pues al menos con cierta presencia en la criminalidad. Hay que ir por esos personajes pues para seguir dando la impresión de que se está haciendo algo al respecto, de que se están deteniendo estos personajes. Habría que ver si en realidad esto ya está siendo erradicado. Creo que no. Creo que el tema del huachicol sigue siendo un problema muy serio en Puebla, en Veracruz, en Hidalgo. Sigue siendo un problema serio. Entonces, ¿cómo lo va a erradicar la gente? ¿Cómo lo va a erradicar el gobierno? Si capturando a tipos como el Bucanas y lo que decía Rubén, siendo que por aquí lo capturas a este cuate y te salen otros 10 lídercillos que comienzan a encabezar las operaciones para seguir con este delito. ¿Cuál va a ser, en términos generales, la solución al problema, una solución que tenga que ver con la raíz del problema, que es cómo se operan en estos ductos de manera clandestina para volarse la gasolina? ¿Cómo lo van a erradicar? Sobre todo porque son kilómetros y kilómetros de tubería en donde en diferentes zonas pues ellos de manera estratégica van estableciendo estas absorciones del combustible. Entonces, ¿cómo van a detener esto, habiendo tanta gente ya involucrada, metida en el delito del contrabando de combustible, o en este caso más bien no es contrabando de combustible, es robo de combustible? ¿Cómo le van a hacer para ir deteniendo ese problema? Habría que ver qué hace Pemex, un Pemex que está, por cierto, bastante cuestionado en las últimas semanas. Y bueno, ¿cómo no? Lo que ocurrió con el derrame de... Pero aparte, al principio no, y después sí, cortan la cabeza de 3 personas, pero en sí un plan para poder resolver, hablando del derrame que está ocurriendo en el Golfo de México, no tenemos, ¿no? Nos están informando que ya se está terminando de limpiar el derrame, sí, y mientras los miles y miles de peces para pescadores, 15,000 pesos para sostener una familia. ¿Hasta cuándo vas a poder seguir dando ese apoyo, no? ¿O por cuánto tiempo es el apoyo? Que no estoy muy segura si es que es recurrente o cada mes, incluso cada mes 15,000 pesos. O sea, se me hace muy poco para el daño que, por más que digan que se está limpiando, va a seguir, ¿no? Y por muchos años. Claro. Y aparte, si todavía no sabemos al 100%, bueno, si ya se resolvió, si ya no va a volver a ocurrir otra fuga, hay suficiente recurso para el mantenimiento y que nos garantice que no va a haber otra fuga pronto. Sí. ¿No? Eso también está pesado. Y eso nos habla de una falla ya estructural de lo que es la producción del petróleo en nuestro país y lo que es Petróleos Mexicanos. Es una falla ya estructural. ¿Por qué buscan seguirlo sosteniendo cuando ya es insostenible? Insostenible desde el punto de vista económico e incluso desde el punto de vista funcional. ¿Pero por qué buscan seguirlo teniendo ahí? Pues mira, en parte es un asunto ideológico, creo yo. Okay. Sí. Es decir, hay ahí una parte del gobierno que nomás no puede desprenderse de aquello que fue la época del general Cárdenas, en donde se expropió el petróleo y el petróleo es de los mexicanos y además el petróleo es una muestra de que los mexicanos somos soberanos. En fin, este discurso nacionalista, chauvinista que predominó durante la segunda mitad del siglo XX prácticamente, creo que es parte del problema que hoy tiene atrapada la presidenta, que por cierto ya está viendo cómo ahora sí le entran al famoso fracking,
¿no? En donde tiene que echarse para atrás de todo lo que dijeron anteriormente. Ahora siempre sí van a ver cómo sí, el cómo sí van a sacar el gas a través del fracking. Bueno, esto que está haciendo la presidenta, pues sí, la hace ver contradictoria con respecto a su discurso, pero lo cierto es que el mantener a Pemex, que es parte de este discurso nacionalista que han venido sosteniendo durante todo este tiempo, y que hicieron las contrarreformas energéticas durante la época de López Obrador, pues ahora ¿cómo las regresas? Que eso es lo que podría sacar adelante el asunto. Las reformas energéticas la reforma energética que se hizo durante la época de Peña Nieto, realmente fueron reformas que lo que buscaban era precisamente esto que estamos viviendo hoy, evitar la tragedia que estamos viendo de cómo perdemos recursos con petróleos mexicanos, cómo le hacemos para sanear sus finanzas, cómo le hacemos para que sea más eficiente en la explotación de los recursos que tenemos, en fin, el traer inversión privada para ello. Todo eso se vino para atrás cuando López Obrador dijo no a la reforma energética que se había aprobado, va para atrás todo eso, y ahora estamos viviendo las terribles consecuencias que estamos viendo. Son pérdidas económicas, son pérdidas humanas, son pérdidas ecológicas, y además, ¿verdad?, agreguemos la criminalidad que está operando precisamente en la estructura que es propiamente de Petróleos Mexicanos. Sí, entonces es una tragedia completa. Claro, pero recordemos que estas contrarreformas a las que te refieres, Alejandro, estas contrarreformas también eran para apoyar un poco el proyecto de Dos Bocas. O sea, se nos vendió ahí nuevamente esta idea de la independencia del país para dejar de depender de los extranjeros. Entonces, la soberanía nacional. La dichosa soberanía nacional. Entonces, se hizo todo el entramado necesario para justificar un proyecto que hoy estamos viendo ya también cuáles son los resultados, ¿no? Ahí están las fugas, los incendios, el robo. El robo, cuánto surgió, cuánto resultó finalmente el proyecto, el triple de lo que estaba presupuestado. La corrupción. La altísima corrupción. No hay acceso a la información de cuánto costó realmente el proyecto, ¿no? Entonces, al final de cuentas dices, bueno, a ver, todo esto que comentas de las contrarreformas tenía un sentido para él. Claro, lo que decíamos al principio, no existen coincidencias. Que era la justificación de algo que tenía ya en su interés, y lo mismo pasó con el aeropuerto. O sea, ¿qué se nos dijo del aeropuerto de Texcoco? ¿Para qué? Para después hacer otro aeropuerto propio, que ahí está también el mayor fracaso del país, ¿no? Entonces, creo que son historias que se nos han venido presentando con una intencionalidad, y al cabo del tiempo vamos viendo que precisamente eran eso, nada más historias. Puro cuento. Puro cuento. Oigan, para cerrar estos dos temas, irnos a una breve pausa, ¿cuál sería como su conclusión? Creo que abordamos literalmente todo el panorama, ¿no? Desde el internacional, las decisiones de autoridades del pasado que siguen con esta sombra, ¿no?, muy presente en la administración actual. Ale. Bueno, yo cerraría con, ya comentado todo lo anterior, yo cerraría con el tema de la gira de la presidenta por Barcelona. Y sobre todo cuestionaría esto de que es una gira a la que llamaron Reunión para la Defensa de la Democracia. Que vaya nombre el que le pusieron a esto, cuando a lo mejor en el caso de Brasil, posiblemente, Uruguay quizá, claro, ellos sí puedan hablar, porque todavía es su normatividad, sus leyes y demás todavía son soportadas con una normatividad propia de un Estado democrático. Pero México ir a hablar de defender la democracia, y además el discurso de la presidenta, hablar de amor a la gente, cuando en realidad lo que estamos viendo en cada mañanera es soltar, destilar propaganda para
multiplicar el odio que se ha generado entre mexicanos. Bueno, pues me parece que es bastante contradictorio, paradójico que se hable de la defensa de una democracia que hoy está en muletas, que antes está subsistiendo la ley electoral, la reforma electoral, pero recordemos cuál fue la reforma que intentó la presidenta. Fue acabar prácticamente con lo que habíamos construido de normatividad democrática. Afortunadamente sus aliados, ¿verdad?, no le siguieron el juego, sino quién sabe en este momento qué hubiera ido a defender allá a Barcelona. Pues la presidenta no puede hablar, por favor, no puede hablar de defensa de la democracia cuando ella ha sido un artífice de su destrucción. Y luego el asunto de el amor al prójimo, el amor a la gente, cuando en realidad ella también ha sido causa de, en su discurso, en sus conferencias de prensa, junto con el anterior presidente, pues han sido artífices de la división que hay entre mexicanos hoy en día. Entonces, creo que con eso podríamos, yo de mi parte cerraría este episodio de la vuelta al mundo en unos minutos. En unos minutos. Rubén. No, bueno, y el corolario para esta visita de nuestra presidenta sería tal vez también qué es lo que dijo la ONU con este artículo 34 que va a invocar ante la Asamblea General, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad en México acerca de la violencia? Que finalmente lo que están haciendo es decir, aquí hay acciones de lesa humanidad. Entonces, más allá del discurso que, como decíamos en el caso de Marcelo Ebrard, han llegado a un nivel de cinismo que es ofensivo. Simplemente se están exhibiendo, ¿no? Y ahora ya no basta la mañanera para exhibirse todos los días a nivel nacional, ahora va a un evento internacional a exhibirse con el mismo esquema, el mismo discurso, ¿no? Entonces dices, a ver, a lo mejor en la mañanera tiene ya su audiencia cautiva y tendrá gente que le sigue, ¿no? Está bien, pero esto irlo a decir en un foro internacional me parece que es evidente, ¿no? Ya perdieron piso, ya no saben exactamente qué es la democracia, qué es el autoritarismo, qué es esto, o sea, los conceptos para ellos me parece que ya están. Es que ellos usan sus propios conceptos, Rubén, es lo que no sabemos, el significado que le pusieron esos. Claro. Oigan, vamos a una muy breve pausa, no se despeguen, ya volvemos con más. Los sucesos más importantes, cada hora en Mega Noticias. Cortes informativos de lunes a viernes, con todo lo que tienes que saber de Puebla. Desde las 6 de la mañana, la información, la realidad que te rodea, lo que de verdad importa. Cada hora es ahora. Mega Noticias Puebla. Mega Noticias. ¿Qué tal? Regresamos aquí a Anafondo. Vamos a empezar a platicar. Oigan, en serio da risa. No sé si por el árbitro que pues no está haciendo absolutamente nada, o los mismos candidatos o los que se están poniendo sobre la mesa como candidatos. En la mañana veía uno en X, iba a decir Twitter, en X, ¿no? De uno de los candidatos que también para la presidencia municipal le decían, ¿y de dónde salió? O sea, ya un montón, ¿no? Ya les vale gorro, ya no hay como realmente respeto a los procesos. Hablo de estos candidatos anticipados, estas campañas anticipadas. Lo vivimos incluso cuando fue la presidencia, que veíamos todo tapizado y no pasó absolutamente nada. Por eso digo, este árbitro, ¿dónde quedó? No existe. Ale, ¿qué opinas? Pues mira, es una desgracia que en nuestro país a nuestra clase política no le alcanza ninguna ley electoral. O sea, no le alcanza, no le embona, diría el clásico. ¿En cuántas ocasiones hemos hecho reformas electorales en función de cómo siempre la clase política, no solamente de un partido, sino de prácticamente todos los partidos existentes, cómo buscan darle la vuelta a la ley electoral para poder sacar ventaja de manera digamos ilegítima, no ilegal quizá, pero sí de manera ilegítima. Y esto, como bien lo comentas, pues lo hemos visto pues ya desde hace
desde hace años y particularmente en los últimos, por lo menos en los últimos, ¿qué te gusta? De 2021 para acá, más o menos, en los últimos 5 años. Y esta idea de adelantarse en las campañas políticas, pues no es una idea nueva ni mucho menos. Siempre los políticos profesionales que buscan una posición de poder o ser candidatos de sus partidos, siempre buscan la manera de cómo posicionarse, ¿no? Esa es la palabra, posicionarse en el electorado. Busca la manera de hacerlo. Y a veces, o por lo menos creo que al partido en el poder hoy en día le resultó porque venía una inercia con respecto a pues que la gente simpatizaba con el líder, ¿no? Con López Obrador, y vimos cómo muchos de pronto comenzaban también a inundar a pintar un montón de bardas, a tapizar con espectaculares particularmente, con espectaculares, poner su nombre, su fotografía, patrocinados por revistas que pues solamente aparecen en estos momentos, después se pierden, quién sabe quién las lee, pero curiosamente los espectaculares siempre aparecen revistas que, repito, solamente las vemos en los espectaculares en estos momentos, ¿no? Entonces, sí, es algo que lamentablemente el árbitro no ha podido poner orden. Y yo creo que ya va a ser difícil que ponga orden porque el mismo árbitro lo permitió en 2021, lo permitió en 2024, y ahora yo no veo razón por la cual el árbitro de pronto diga y no lo permita para este momento, lamentablemente. Creo que entonces, Lidia, Rubén, no sé qué opinen, pero creo que ya la siguiente reforma electoral pues debería de ser ya muy bien. Pues si estos cuates se van a adelantar a las campañas y demás, pues ya que sean a bagazo limpio, ¿para qué le andan buscándole que si la ley, pues ya de una vez, si quiere alguien lanzarse a ser candidato, pues que lo haga de manera completamente abierta, que lo haga siempre y cuando lo haga con sus recursos, eso sí, que sigan fiscalizando el tema de los recursos, y no le cachan algún asunto de estar vinculado con crimen organizado, bueno, pues déjenla. Porque esa es otra cosa, ¿no? El crimen organizado. Claro, no, y que el financiamiento venga de por ahí, porque todo esto es gasto, Lidia, Rubén, amigos del auditorio, esto que estamos viendo cuesta. Y cuesta muchísimo dinero lo que están haciendo en estas pre-campañas. Es muchísimo dinero lo que se gasta. ¿De dónde está saliendo ese dinero? Nosotros tenemos un estudio, en su momento era Puebla contra la corrupción y la impunidad. Hicimos un estudio al respecto y si gustan verlo, está en nuestra página el estudio que hicimos, en donde damos cuenta de cómo el dinero que proviene de las pre-campañas para la movilización, entre otras cosas, el día de las elecciones, la movilización de votantes a las urnas, generalmente proviene de dinero ilícito, de dinero ilegal, de dinero que o es desvío de recursos públicos o proviene de dudoso origen. Entonces, creo que el punto aquí, me parece, es que si al final de cuentas van a estar burlando la ley porque no hay ley que les alcance, cada vez que se hace una reforma no sirve, la superan, llega el momento en el cual la superan, bueno, pues entonces ya mejoran a bajazo limpio. Y quiero terminar mi comentario diciendo que, ojo, el hecho de adelantarse en estos momentos no significa que estemos en las mismas circunstancias de 2021 ni de 2024. Habría que ver si en realidad estos adelantos de campaña realmente a la gente que se está promocionando le va a servir para ganar una elección, o más bien van a ser parte del hartazgo que posiblemente se vea es en una 2027. Moneda al aire, ¿no? En 2027. En aquel momento, 2021, 2024, tenía una inercia, ¿no? Sí. Venía la inercia de López Obrador, de lo que hizo, del dinero que repartió, etcétera. Pero para 2027 creo que las circunstancias no van a ser las mismas. Y posiblemente quienes adelanten en estas, no hay que descartar este escenario, de que posiblemente las personas que estén adelantando a la selección de los candidatos, porque recordemos que tienen esta figura, ¿no?, del coordinador de campaña, de no sé qué.
y con eso se brincan la ley, nada más con eso, se brincan la ley. Y todos los partidos están haciendo la misma práctica, todos, incluyendo a los de oposición. Bueno, pues el asunto aquí con el caso de Morena concretamente es si en realidad el adelantarse hoy, esto les va a permitir realmente tener una ventaja sobre los demás o va a comenzar a ser un problema que van a arrastrar en la campaña que viene. Claro. Entonces, ¿por qué? Por lo que ya comentábamos hace una semana. Ya comienza a verse en las encuestas, comienza a verse ya un desgaste del gobierno, comienza a verse ya un desgaste del partido llamado Morena, y aunque si hoy fueran las elecciones, posiblemente ellos ganarían, las circunstancias están cambiando, y para 2027 no sabemos cómo va a llegar este partido, si va a llegar desgastado, y si estas campañas, lejos de ayudarle a la gente que está promocionándose, posiblemente vaya a ser un lastre. Contraproducente, en la próxima campaña. Porque finalmente recordemos esto que dices, Alejandro, las campañas intermedias siempre tienen una mucho menor participación de la ciudadanía, ¿no? Baja considerablemente cuando no hay este líder nacional que jala hacia la ciudadanía, hacia el proceso electoral, disminuye. En este momento, al haber tantas figuras promocionándose con anticipación, yo creo que va a abonar o puede llegar a abonar mucho más a este rechazo de la ciudadanía. Finalmente la gente va a decir, ¿sabes qué? Ya estoy harto de escuchar tanta gente por todos lados, de todos los partidos, que entonces ahora ya no voy. Y si antes participaba el 50%, ahora tendremos que ver cuánta gente va a participar, ¿no? O sea, este desgaste que dices que se está dando ya del proceso como tal, o sea, estamos abusando de un proceso. Cuando ni siquiera inicia el proceso, ¿no? Exactamente. Ya no inició el proceso. Exactamente, entonces, al final de cuentas, ¿cómo se va a traducir esto en la ciudadanía? ¿Cómo lo vamos a interpretar las personas que estamos de a pie? De decir, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ya me cansaron, ya no quiero saber absolutamente nada de elecciones, ¿no? Entonces, habría que tener muy en cuenta eso, y eso pues lo veremos en el próximo mes de junio del 2027. 2026. Y entiendo que noviembre es cuando inicia. Sí. En noviembre inicia el proceso. La elección es del 2027. Que culmina en junio de 2027. La elección. Y perdón, no te ¿qué decir? Sí. Que el proceso aún no ha iniciado, el proceso electoral. Exacto, pero noviembre es cuando así comienza. Comienza el proceso, exactamente. Oye, y con el tema de la reforma electoral, ves que platicamos en algún momento, yo platicando con la consejera del IA aquí en Puebla, me dice, bueno, es que estamos a la expectativa de qué va a pasar para ya comenzar nosotros, o sea, porque a nosotros nos gana el tiempo. Claro. ¿No? Y como que todavía pues faltan muchísimas fichas que ir acomodando para que se pueda ir dando. Decimos noviembre como si faltara mucho, pero no, ya, de hecho ya. Y hay otros a los que también nos está ganando el tiempo con eso. Bueno, sí. Y nos vas a platicar de eso, Rubén. Sí, pero no me adelanto. Las instituciones, sí, ciertamente. El asunto de las instituciones electorales, bueno, finalmente, al no aprobarse el plan B de la presidenta Sheinbaum, por eso decíamos ir a defender a Barcelona, a la democracia, cuando ya sabíamos por dónde iba, si así el golpazo que le dieron con la reforma judicial, el golpazo que le dieron a la República, pues el ir a defender la democracia o la República Democrática a otras tierras, bueno, pues resulta contradictorio, por no decir otra cosa. Entonces, ciertamente, al no aprobarse ese plan B, las instituciones y las reglas son básicamente las mismas. ¿Qué es lo único que va a variar posiblemente? Pues el asunto del número de regidores en los ayuntamientos, la disminución de gastos en los congresos locales, en fin, posiblemente eso es lo que de alguna manera se va a resultar afectado. Pero ya las reglas fundamentales, estas no se tocaron finalmente, van a ser las mismas reglas con las cuales se tuvo la elección anterior. Entonces, no vemos, yo al menos no veo que haya
algún problema con respecto a la operación de la elección, con respecto a la organización de la elección. Yo creo que al quedarse en las reglas vamos a seguir lo mismo. Habría que ver si no el presupuesto para 2027 no le recortan al INE más dinero de lo que ya le habían recortado. Eso sí puede afectar, pero eso ya depende del Congreso. Y ojalá no, porque finalmente también las prerrogativas a los partidos y demás está constitucionalmente establecido a través de una fórmula. Entonces, ojalá no se dé que en la parte operativa le recorten al INE. Ojalá no. Pero mientras tanto las reglas van a seguir siendo las mismas. Hasta ahorita. Y por lo tanto, los participantes, los jugadores, pues ya conocen estas reglas y con esas reglas van a tener que jugar. Oye, cuando hablabas de recortar el presupuesto, ves que estaba sobre la mesa. Sí. Y uno de los puntos que siento yo que no abarcaron al 100% es cómo vas a impedir que el crimen organizado se meta en las elecciones. ¿Cómo vas a ser árbitro? Fue de las leyes que esa sí no la tocaron. Esa que tenían que tocar, que era no forzosa, lo hicieron. Era forzosa, ¿no? O sea, exacto. Y no lo hicieron. No lo tocaron. Sus razones. Nosotros tenemos otras. Pero lo cierto es que no tocaron el tema de las leyes en las cuales se fiscalicen los recursos, particularmente que provengan del crimen organizado, y quienes se metan como candidatos en los partidos. Exactamente. Y que pertenecen al crimen organizado. Esas cosas no las atacaron. Y esa era imperiosa necesidad de hacerlo, y no lo hicieron. ¿Y cómo van a blindar? O sea, vamos a seguir viendo lo mismo, aunque con el panorama que tenemos de violencia, de inseguridad, que ha ido creciendo, ¿no? Además que depresión también, que nos estén como señalando y nos estén mostrando cifras que dices, sí disminuyó. En Puebla, estábamos haciendo una nota en Mega Noticias, ¿no? Disminuyen los homicidios, no sé qué. Ok, pero tan solo vete al fin de semana, ¿no? O sea, se metieron al mercado disfrazados de mariachi y dispararon hacia diestra y siniestra, muy cerca de aquí en Tlaxcala, en un baile, lo mismo. O sea, el hecho de portar armas tan fácil, ¿no? Que no haya como una regulación, la falta de respuesta tan rápida de las autoridades, quienes son los primeros respondientes, hablando de policías municipales, ¿no? Entonces, todo se vuelve un panorama complejo para lo que vamos a vivir. Y más si estás hablando de que se va a estar, o va a tener presencia, porque ya la tiene el crimen organizado, ¿qué nos espera? Sí. Es un asunto que en realidad no debe dejar de preocuparnos. Y habría que ver finalmente cómo le van a hacer los partidos para tratar de impedir que también sus candidatos no sean personas que provengan del crimen organizado, independientemente de los recursos que puedan filtrarse. Entonces, bueno, ahí va a quedar la preocupación con respecto a la elección, y habría que ver qué van a hacer los nuevos partidos, por cierto, qué van a hacer los nuevos partidos también, porque van a tener que jugar con estas reglas, y para 2027 no van a poder ir solos a la elección, sino que van a tener que rascarse como puedan, de acuerdo también a las prerrogativas que les toquen. Como se vaya dando. Y antes de que se nos acabe el tiempo, porque luego nos quedamos cortos, pues saber, ¿no? Hablando de nuevos partidos y el panorama que les espera con estas reglas que estamos viviendo y las condiciones que existen. Rubén, platícanos cómo vamos Somos MX. Mira, nosotros estamos en este momento en la pausa en espera de que el INE haga su evaluación de todo el proceso. El INE el día último de abril tuvo una sesión plenaria en donde, digamos que le dio el palomazo a 4 organizaciones que cubrieron con todos los requisitos. A partir de ese momento corren 60 días naturales para una valoración detallada de todos los elementos que el INE tendrá que tener en consideración. Quiere decir que por ahí de mediados de junio nosotros esperamos tener ya una respuesta por parte del INE. Nosotros cubrimos todos los requisitos, a pesar de que hubo unas notas de que el Tribunal Federal Electoral había rechazado un reclamo que nosotros hicimos acerca del hecho de que asambleas que realizamos durante el año pasado se nos estaban cayendo porque había personas que asistieron a esas asambleas y posteriormente aparecieron como afiliadas específicamente en los registros de Morena. En 10 ocasiones nosotros pedimos
que el INE identificara exactamente cómo se habían hecho esos registros por parte de Morena. En ninguna de las 10 ocasiones Morena respondió. Pero a pesar de eso, dieron como válidas estos cambios de decisión de la gente que había participado en nuestras asambleas y que después estaba en sus listados. Y con eso nos quitaron algunas asambleas. Eso todavía sigue en disputa. Pero a pesar de eso, y eso había notas que decían que con eso ya nuestro proyecto se había caído. No es cierto. No es cierto. Teníamos nosotros 246 asambleas, el INE nos reconoce 205 asambleas, ya con todo este proceso que está todavía en disputa. Con 205 asambleas nosotros estamos por encima de lo que la ley establece, que la ley pide 200 asambleas. Luego entonces nosotros seguimos adelante y estamos dentro de el reconocimiento oficial por parte del INE de que cumplimos con todo. Ahora lo que viene, bueno, es esperar nada más estos 60 días que van a correr por parte del INE y ya. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? No estamos en un periodo de inactividad. Lo que estamos haciendo es desarrollar todas nuestras estructuras. Empezamos por las estructuras municipales. Vamos a tener en los próximos 2 meses y medio, los próximos más o menos 70, 80 días, que establecer alrededor de 700 comités ejecutivos municipales en todo el país. Okay. ¿Sí? Y los 32 comités ejecutivos estatales. Ese es nuestro objetivo mientras el INE nos da respuesta ya para concluir, para tener el registro. Pero mientras tanto recibimos una noticia la semana pasada que fue una noticia muy agradable. Consulta Mitofsky hizo una encuesta a nivel nacional acerca de la intención de voto, lo que decíamos hace rato de que veremos a ver cómo esa intención de voto se mantiene con todo este proceso de las pre-campañas. Bueno, el punto está en que esta intención de voto, según Roy Campos, que dirige Consulta Mitofsky, nos da a Somos México el 6.6% de la intención de voto. Aun cuando no tenemos registro, aun cuando no hemos hecho campaña de nada, aun cuando no tenemos candidatos a ningún puesto, y cuando estamos en el proceso de integración de estructuras. Entonces, nosotros con eso decimos, a ver, el proyecto como tal ya permeó en la sociedad, ya nos identifica el 6.6% de personas que dicen o manifiestan que podrían participar en el proceso electoral. Está bien, es una encuesta, ¿no? Pero al final de cuentas decimos, a ver, si lo que hicimos cumplimos con los requisitos, estamos ahorita desarrollando estructuras y ya tenemos la presencia en sociedad, recordemos que para el 2027 nosotros no podemos ir en alianzas, tendríamos que ir solos. Y la ley establece que tenemos que lograr mínimo el 3% de la votación nacional, ¿no? Nos dice Mitofsky que es el 6, que ya tenemos el 6.6, o sea, un poquito más del doble. Claro, y aparte anotabas algo importante, ¿no? Sin hacer campañas, sin hacer como la difusión sin hacer nada en grande, ¿no? Y yo creo que eso es una ventajota. Me parece que entonces eso nos da a nosotros la fuerza suficiente para ir adelante, a pesar de que sabemos cómo se está manejando el INE, cómo se está manejando el Tribunal Federal Electoral. Bueno, el INE están por colonizarlo ya, ¿no? Ya estos 3 consejeros. Los pocos consejeros que quedaban más o menos autónomos o independientes, pues en este momento, por cómo va el proceso, lo más seguro o probable es que terminen por ser personajes cercanos a la 4T. Tengamos consejeros del bienestar. ¿No? Sí, nada más falta eso. Todos, ya pues tendrían todo el consejo. También, ¿no? Ya tendrían todo el consejo. Ya tendrían. Y contra eso van a tener que ir. Al final de cuentas sabemos que ese es el país en el que nos tocó vivir. Conocen, ¿no? El panorama, sabemos el contexto también. No nos vamos a decir sorprendidos. Exacto. Sabemos a qué nos estamos enfrentando, pero sabemos que si no lo hacemos ahora, después va a ser muy difícil. Tenemos la experiencia de Venezuela, entonces no queremos llegar a lo que llegó
María Corina Machado, después de tantos años, haber hecho un esfuerzo como el que ha hecho y todavía tiene que seguir peleando. Nosotros tenemos confianza en que va a poder ser un poquito antes de ese plazo, ¿no? Rubén, como siempre, Seguiremos. gracias. Gracias. Ale. Lidia, muchas gracias. Buenas noches al auditorio. Que Muchas tengan una gracias. excelente velada. Síganse informando con Mega Noticias.